A ver, pensemos en esto. ¿Cómo suena una película? Pero no me refiero solo a la música, sino a todo lo demás. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar cómo una nueva generación de cineastas en Argentina le dio una vuelta de tuerca total al lenguaje sonoro, creando películas que, de verdad, se escuchan de una forma completamente nueva. Es que el llamado nuevo cine argentino de los años 90 fue mucho más que nuevas historias y directores. También fue un desafío para los oídos. Proponía un diseño sonoro súper innovador que rompía con lo que se venía haciendo y que de alguna manera nos pedía que escucháramos con mucha más atención. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con el sonido más tradicional del cine argentino para entender de dónde venimos. Después vemos cómo aparece esta nueva ola sonora. Nos metemos con un concepto clave que es el poder de la indiferencia. Y para terminar, aterrizamos en los universos sonoros de una genia, Lucrecia Martel. Ok, para entender la revolución, primero hay que conocer el antiguo régimen, ¿no? Así que vamos a ver cuál era el paisaje sonoro típico del cine argentino hacia finales del siglo XX. Básicamente, uno se encontraba con tres caminos principales. Por un lado, el film scoring de toda la vida, muy al estilo de Hollywood. Por otro, la música popular que ya todos conocían, como el rock o el folclore. Y por último, algo muy particular, muy de acá, la tanguedia. De estas tres, la técnica más común era el underscoring. ¿Y qué es esto? Bueno, es esa música que acompaña, que subraya las acciones, pero que está diseñada para ser oída, pero no escuchada. O sea, su trabajo es reforzar una emoción o un clima, pero sin que nos demos cuenta. De hecho, por mucho tiempo se dijo que la mejor música de cine era la que pasaba desapercibida. Y después tenemos la tangedia. Esta es una palabra fascinante, un neologismo que inventó el director Fernando Solanas, y es, tal cual, una mezcla de tango, comedia musical y tragedia. Una forma de unir la cultura más alta, como la ópera, con la cultura popular del baile y la canción. Y así, de a poco, llegamos a un punto de quiebre. Una nueva camada de cineastas empezó a hacerse una pregunta clave. ¿Y si el sonido pudiera hacer algo más que solo acompañar la imagen? Es más, ¿y si pudiera contradecirla? Pero, ojo, lo curioso es que incluso con la llegada del nuevo cine argentino en los 90s y el éxito de directores como Juan José Campanella, muchos todavía usaban el sonido de la manera más convencional, o sea, aplicaban las mismas fórmulas de siempre. Pero al mismo tiempo, casi por debajo, estaban haciendo algo totalmente distinto. La idea central, que era potentísima, era esta: usar el sonido no para reforzar lo que se ve, sino para chocar con eso, para crear una fricción que genere un significado nuevo, mucho más profundo. Y esto nos lleva a una de las herramientas más interesantes de este nuevo lenguaje, el poder de la indiferencia. Justamente acá es donde se exploran los efectos de desajustar a propósito el sonido y lo que está pasando en la escena. A ver, hagámonos la pregunta clave. ¿Qué pasa cuando la música parece no tener nada que ver con el clima de la escena? Cuando pareciera que está ignorando por completo lo que sucede en la pantalla. Bueno, para esto la teoría del cine tiene un nombre y es genial: el efecto anempático. Se trata de usar a propósito un sonido, sea música o un ruido, que se muestra totalmente indiferente a la situación dramática. Y acá viene lo increíble. Esa indiferencia, en lugar de apagar el impacto, lo intensifica de una manera brutal. Para que quede más claro, comparemos. El sonido empático es lo que esperamos: una persecución y música de tensión. Una ruptura y violines tristes. Ahora, el sonido anempático te rompe los esquemas. Un ejemplo perfecto está en la película Un oso rojo, de Adrián Caetano. A un personaje se lo llevan arrestado, y de fondo se escucha la musiquita alegre de una calecita. Ese choque es tremendo, y nos obliga a procesar la escena de otra manera. Hay una frase de un tango de Gardel que resume esta idea a la perfección: sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Es exactamente eso, esa sensación de la indiferencia del mundo ante una tragedia personal. Eso es lo que estos cineastas querían capturar con el sonido. Y si damos un pasito más en complejidad, llegamos al contrapunto didáctico. Acá el sonido y la imagen no solo están desconectados en lo emocional, sino que esa desconexión nos obliga, como espectadores, a hacer un trabajo, a crear una nueva conexión, una que es más intelectual, a pensar sobre por qué estamos viendo y escuchando esas dos cosas juntas. Y todo este camino nos lleva, inevitablemente, a la cineasta que es probablemente la máxima exponente de todas estas ideas, Lucrecia Martel. Su trabajo es de verdad una clase magistral de cómo construir mundos enteros a través del sonido. Tomemos su película del 2001, La Ciénaga. Acá,
El paisaje sonoro no acompaña, no. Acá es un personaje más de la historia. Pensemos un segundo en la increíble secuencia inicial, donde cada ruidito, no solo la música, es absolutamente fundamental. A ver, escuchemos mentalmente cómo se arma ese ambiente. Todo empieza fuera de campo, con el sonido de unos truenos lejanos, como un presagio. A eso se le suma el tintineo constante de los hielos en los vasos, un sonido agudo que se vuelve casi molesto, irritante. Después el ruido áspero o rasposo de las sillas de metal arrastrándose en el piso de baldosas. Un sonido que te saca de cualquier posible tranquilidad. Y como si fuera poco, el remate. De repente, unos disparos, lejanos pero que se conectan con los truenos y terminan de crear una atmósfera súper opresiva, de peligro latente. Pero acá viene la genialidad. Martel no solo acumula sonidos, no. Lo que hace es crear una reacción en cadena. Fíjense, la tormenta y los disparos anuncian que algo malo va a pasar. Los ruidos de la pileta, los hielos, las sillas, crean una tensión densa, apática. De repente, ¡pum!, se rompe un vaso y ese sonido se estira, se transforma en una nota aguda, continua, y esa nota es el hilo que empieza a conectar todo. El rezo de una nena, la radio de un auto que pasa, bocinas, voces como de fantasmas, es una cascada sonora que une cosas que parecían no tener nada que ver. El resultado, un mundo sonoro totalmente inmersivo, que respira, que vive. En el cine de Lucrecia Martel, el sonido nunca es un simple accesorio de la imagen. Es un socio en igualdad de condiciones. Cada trueno, cada roce, cada susurro está contando una parte fundamental de la historia. Y claro, el punto es este. Después de entender todo esto, ¿es posible volver a escuchar una película de la misma manera? La pregunta que queda flotando es si, la próxima vez, vamos a prestarle más atención a cómo el sonido o incluso el silencio nos está contando su propia historia.